Hola amigos, ¿qué tal? Soy Vivi y en el día de hoy quiero compartir con ustedes este momento para mí muy importante que es el de la limpieza de mi máquina. Estaba pensando en el momento de realizar esta actividad, ¿por qué no comparto esta experiencia con mis amigos de YouTube? De pronto a algunos de ustedes seguramente este tutorial puede ser de gran ayuda, puede ser práctico y así podemos ver cómo se limpia nuestra máquina y también además algunas causas por las cuales nuestra máquina a veces no funciona bien. Entonces yo espero que se queden conmigo para que podamos mirar todos estos motivos y para que veamos cómo podemos limpiar bien nuestra máquina. Y si les gusta este tutorial, los invito para que le den un like y los que no se han inscrito, pues para que se inscriban a mi canal y no se pierdan los videos que yo continúo a montar para ustedes, ¿ok? Entonces vamos a comenzar. Uno de los motivos por los cuales nuestra máquina a veces se bloquea es la falta de limpieza y también la falta de lubrificación, porque el acumulo de polvo de las telas que dejan las telitas y también la falta de lubrificación, o sea, los pernos, los pistones y algunos puntos claves donde se mueve el motor y donde se mueven algunas piezas, cuando se secan y no tienen lubrificación, entonces esto puede crear un bloqueo y la máquina no funciona bien, de pronto el hilo se comienza a enredar. Entonces, este es uno de los motivos por los cuales podemos tener problemas al coser. Entonces, vamos a mirar cómo hacer una perfecta limpieza a nuestra máquina. Bueno, aquí yo tengo algunos elementos que utilizo para hacer la manutención, la lubrificación y la limpieza de mi máquina. Entonces yo quiero mostrarles, presentarles cuáles son los materiales que utilizo. El aceite, que es para lubrificar. Este aire compreso lo utilizo para mover el polvo en algunos puntos críticos donde no puede llegar de pronto, no se puede llegar fácilmente. Entonces este aire compreso es muy importante tenerlo para la limpieza de dentro de nuestra máquina de algunos puntos donde no se logra alcanzar con la pinza o con el pincel. Bueno, esta es una guarraz que utilizo también para limpiar con, esta, con este trapito que tengo para la limpieza, para la parte externa. Este también lo utilizo, esta brochita, para limpiar el polvo en la parte, en la superficie externa, donde se ve. Y también esta brochita en algunos puntos donde todavía se alcanza a lograr recuperar el polvo. Este cepillito también es muy práctico para limpiar los dientes y algunos puntos que necesitan una limpieza profunda, cepillando, ¿no? Estos son los destornilladores para desmontar la máquina, que también son importantes. Cada máquina trae sus diferentes destornilladores. Me imagino que ustedes ya lo tendrán, estos destornilladores dentro de sus máquinas. O también en la casa. En la casa nos falta un destornillador que sea a palita o también que sea a cruz, ¿no? Entonces es importante según los tornillos que ustedes vayan a sacar, es importante estos destornilladores. Bueno, entonces, sin más, vamos a comenzar nuestro trabajo de limpieza. Vamos a comenzar por esta parte. Lo primero que vamos a hacer es quitar el pie. Este pie se puede desmontar por partes. Le quitamos este y después le quitamos el gancho. Luego vamos a quitarle esta plancha, teniendo siempre en vista los tornillos para que no se nos vayan a confundir o no se nos vayan a perder. Los distribuimos
en un lugar seguro donde de pronto no se vayan a caer al suelo y después, porque a veces nos sucede, ¿no? Que estos tornillos comienzan a rodar y se nos caen al suelo y después cuando los vamos a utilizar entonces no los encontramos. Entonces asegurémonos de que donde los vamos a colocar sea un lugar seguro. Bueno, entonces aquí tenemos nuestra placa. Ahora está la placa de los dientes. Esta la vamos a sacar con el otro, el otro destornillador, que es a cruz, porque aquí se necesita este. Bueno, esta placa de los dientes, como ustedes pueden mirar, está muy sucia, está muy llena de polvo, de lanita. Entonces con esta, a esta la vamos a limpiar con el cepillito. Después de esta vamos a abrir el cófano de la bobina, la vamos a sacar y aquí en mi máquina hay unas palancas que sostienen la caja bobina. Entonces yo la abro y como ustedes pueden ver hay mucho polvo, mucha lanita. Entonces colocamos de aparte. Aquí también está la otra caja que pertenece a la caja bobina y también la metemos de aparte. Entonces ya hemos desmontado la parte que corresponde a la bobina y a los dientes. Ahora yo les voy a hacer ver el pistón y la parte mecánica donde que se mueve, que nos lleva la aguja arriba y abajo. Entonces hay unos puntos críticos. Este punto que ustedes ven acá, ese punto es muy importante que lo tengan lubrificado, porque allí donde está la leva que se mueve, hay un que se mueve circularmente. Entonces en todos los puntos donde ustedes encuentren una palanca que crea el movimiento, entonces allí es importante que ustedes hagan la lubrificación en todos estos puntos, ¿no? Miren, aquí en este puntico. Y también van a ver el cilindro. Este que ustedes ven aquí es el cilindro que lleva la aguja arriba y abajo, el pistón que lleva la aguja arriba y abajo. Entonces es muy importante que en esta parte también ustedes le coloquen el aceite desde acá arriba. El aceite lo dejen gotear por todo el pistón, porque es muy importante que este pistón esté también lubrificado. ¿Ok? Ese también es otro punto muy importante donde va la bobina. Como ustedes pueden ver, hay un movimiento también aquí en este disco. Entonces aquí en esta parte también ustedes van a meterle el aceite, porque como gira, está siempre en continuo movimiento, en continuo movimiento giratorio. Entonces allí también es importante que ustedes le echen el aceite. Bueno, esta es la parte de abajo, la parte de la base de la máquina. Ustedes pueden ver. Esta parte ustedes deben limpiarla cuando ya ha pasado un buen tiempo y sobre todo que la hayan usado mucho. No tienen que limpiarla cada 15 días, cada mes, no. Esta parte se limpia después de que haya pasado un tiempito y que ustedes hayan tenido un buen uso de la máquina. Entonces, bueno, controlar si hay mucho polvo y también lubrificarla, que es muy importante porque esta es la parte donde va el motor. Entonces vamos a abrirla. Bueno, ustedes ven que no tiene mucho polvo. Hay que limpiar, bueno, lo poco que hay. Lo importante es la lubrificación. La lubrificación de estas partes. Con el movimiento del motor les voy a mostrar cuáles son las partes que necesitan lubrificación.
Como ustedes pueden ver, esta parte de aquí y esta parte de aquí son los puntos claves para lubrificar. Y en estos punticos es importante que se venga introducido el aceite. Aquí y aquí y aquí en esta parte. ¿Ok? Bueno, entonces ahora vamos a comenzar lo que es la limpieza. Voy a explicar. Comencemos por esta parte ya que la tenemos abierta. Entonces, vamos a comenzar con... Yo voy a comenzar con el cepillito. Ahorita yo voy a usar el aire comprimido. Estas bomboletas tienen, estas bombolas tienen un tubito, una canuchita que viene colocada aquí. Y así ustedes pueden entrar en los lugares más profundos donde de pronto no alcanzan. Este aire comprimido es muy práctico para la limpieza de nuestros artefactos eléctricos, electrónicos también. Ustedes pueden utilizarlo para limpiar el computador. Bueno, entonces este también lo limpiamos y ahora vamos a colocarle lo que es el aceite. Vamos a lubrificarlo y así podemos cerrar. Entonces, esta parte de aquí en la que vamos a olear, esta de aquí, esta de aquí. Entonces, a medida que vamos oleando, vamos haciendo el movimiento. Vamos haciendo el movimiento para que el aceite se circule, ¿no? Para que se mueva. Aquí también en esta parte. Y así también ustedes van sabiendo dónde es que deben echarle el aceite. Entonces es importante el movimiento y la lubrificación contemporáneamente. Acá también hay otra parte que se mueve, entonces también es importante echarle. Bueno, entonces ya con esta, ahora vamos a hacer una limpiecita con el trapito. Vamos a dejar bien limpiecito. Esta parte ya quedó. Entonces vamos a montarla de nuevo. Como ustedes pueden ver, esta es la parte que viene más afectada por los tejidos, la que más recibe polvo, porque es por aquí por donde entra, por donde pasan las telas y el contacto de la tela con la aguja. Entonces, al perforar los tejidos, estos van dejando sus lanitas, su polvo, el polvo de la tela. Entonces, esta es la parte que más limpieza necesita porque es la más afectada por el polvo y también es la que también necesita mucha lubrificación porque las telas resecan mucho la máquina, resecan mucho el metal. Entonces es importante que ustedes esta parte la tengan bien lubrificada. Como ustedes pueden ver, hay mucho polvo, mucha lana. Entonces yo utilizo estos pincelitos que me son muy prácticos
también utilizo el aire comprimido, porque a través de este aire muchas lanitas, mucho polvo sale afuera, ¿no? ¿Ven? Ustedes ven que sale afuera. Entonces, lo que uno no alcanza, lo que no se alcanza a reagrupar con el pincel, con el cepillito, entonces con el aire uno lo puede sacar afuera. Yo en este momento voy a utilizar un poquito de aguarrás para hacerle la limpieza con este trapito. El aguarrás es un disolvente también que le puede ayudar a lo que es la limpieza interna. Después de que le han pasado el aire, entonces con un poquito de este líquido me ayuda a limpiar la máquina, limpiar todas las piezas. Y después de esta limpieza ustedes ya lubrifican. Después de que han limpiado bien todos los repuestos, todas las piezas, las han limpiado bien con este líquido. Entonces ahora sí nos vamos a lo que es la lubrificación, porque cada pieza, una vez que ya la limpiamos, también la lubrificamos. Es importante que hagamos bien la limpieza, que dejemos bien limpio todo, para que así nuestra máquina quede pronta y lista de nuevo para la acción. Y donde ustedes quieren limpiar, que de pronto con el aire comprimido no logran limpiar, entonces meten el pincel para sacar, porque el aire comprimido lo que hace es sacar todo lo que es polvo, ¿no? Todos los pedazos gruesos, pero a veces queda, digamos que queda pegado sobre las superficies un poco de suciedad, de polvo. Entonces el cepillito de este pincelito nos puede ayudar a hacer la limpieza más profunda. Bueno, ustedes en sus casas pueden utilizar todos los instrumentos que ustedes tengan, que crean necesarios para hacer una limpieza. Primero limpiemos todo y después les explico cómo vamos a hacer lo que es la lubrificación. Ahora vamos a limpiar esta parte de aquí. Bueno, ahora vamos a continuar con la parte de arriba. Aquí se me ha ido un hilito, se me quedó un hilito enganchado. Es importante controlar esto, ¿no? Que no hayan hilos enganchados, porque estos hilos después crean problemas. Y veo que allá en el fondo hay otro hilito, así que esto es muy importante que lo quitemos, estos hilos enganchados aquí, porque en el momento de hacer lo que es la enhebratura, entonces nos causan problemas. No sé cómo se me quedó este hilo acá. Bueno, pero esto es una cosa que, entonces ustedes con el movimiento, ya salió, con el movimiento del manubrio, entonces ustedes van sacando todo lo que, de pronto los hilos que ustedes ven que no cuadran. Bueno, aparte que para hacer la limpieza tenemos que tener libre de hilos y de todo esto la máquina para poder hacer la limpieza. Ahora yo voy a utilizar en este caso el aire comprimido, porque como es acá adentro no logro llegar bien, entonces
a cada punto. Entonces voy a utilizar este aire para sacar todo lo que es el polvo. Acá veo todavía hilitos que cuelgan. Bueno, esto es normal, ¿no? En una máquina de coser que viene utilizada con los hilos, cualquier hilito a veces de pronto se pierde por ahí en el camino. Entonces, si se pueden sacar, lo importante es que no queden atrapados en una pieza. Lo importante es que el hilo no quede atrapado en un perno, digamos, mírenlo aquí, que lo saqué, en esas partes principales donde se necesita el movimiento, que es muy importante el movimiento. Entonces, eso es lo más importante. Aquí en este punto no deben ir, aquí en este punto no deben ir hilos. No debe, todo debe estar libre. Bueno, entonces ahorita voy a hacer un poquito de limpieza con el cepillito. Hay algunos puntos donde uno puede hacer la limpieza con el cepillo, en otros puntos con el pincel, con la brochita o con el trapito, según la ubicación del punto y según también cómo se encuentre sucio, ¿no? Porque como les decía antes, el aire comprimido sirve para sacar lo que es el polvo y las lanas que se encuentran por ahí suelticas y se encuentran en un lugar donde uno no logra llegar. Pero hay otros lugares donde podemos llegar con nuestro pincel, con nuestro cepillito, con nuestro trapito. Entonces así vamos limpiando y vamos utilizando los instrumentos adaptados a cada punto y a cada acción. En este caso, para limpiar todo lo que es la parte del mueble, entonces se necesita el trapito. Y como les decía antes, utilicemos algún producto que ustedes tengan en casa para la limpieza de todos estos artículos, de todos estos accesorios metálicos. En mi caso, yo estoy utilizando el aguarrás, que para mí es práctico porque me deja muy limpio todo, los instrumentos, todas las piezas las deja muy limpias, porque como son piezas que están llenas de aceite, entonces el aguarrás limpia todo esto y así después ustedes pueden volver a lubrificar. Ya una vez que esté todo limpio, ustedes pueden volver a lubrificar todas sus piezas. Uno entre más limpia, ustedes se dan cuenta que entre uno más limpia, más polvo, más lanita sale. El buen funcionamiento de la máquina también depende de una buena limpieza. Porque ustedes, yo no sé si lo creen o lo saben, pero el polvo bloquea la máquina, bloquea todos las partes y también la falta de aceite. Porque si usted no tiene lubrificada bien la máquina, comienzan las partes a no girar bien y eso es muy, muy importante. La falta de aceite puede hasta dañar una máquina.
Entonces, ¿ven lo importante que es la lubrificación y la limpieza? Bueno, ahora me he venido para acá, para la parte de atrás de la máquina, donde está el perno que sube y baja la aguja. También esta parte hay que mantenerla muy limpiecita, muy lubrificada. Siempre teniendo mucho cuidado de lo que son las partes eléctricas, ¿no? De no ir a tocar partes que de pronto pueden ser dañadas. Entonces, con mucho cuidado y mucha delicadeza, limpiar cada parte. Bueno, entonces, de esta parte, creo que ya hemos terminado. Esta parte donde va la aguja es muy importante que la mantengamos siempre bien limpia, bien lubrificada, porque es la parte que más se ensucia. Por esta parte entra mucha lana, mucha pólvora, mucha suciedad. Entonces, si como es la parte que más vamos a utilizar con las telas, entonces es muy importante que para un buen funcionamiento de la costura, para que la máquina cosa bien, entonces esta parte de la aguja debe venir muy bien lubrificada y bien limpia. Es importante que esta parte de aquí, este perno de aquí, venga lubrificado desde acá arriba. Desde acá, de esta parte de arriba, vamos a echarle el aceite. ¿Ven? Este baja y sube. Entonces es importante el aceite aquí. Bueno, entonces ustedes pueden ver los pernos que suben y bajan. Entonces allí les voy a indicar en qué parte va el aceite. En esta parte de aquí, que es la parte que lleva el hilo, la tensión del hilo, ustedes pueden ver, está la tensión del hilo. Entonces en esta parte, aquí donde está fijada esta leva, entonces allí vamos a meterle aceite aquí, en esta parte de aquí. ¿Ven? Ahora otra parte también que lleva aceite. ¿Ven? Como ustedes pueden ver, esta leva necesita aceite. Aquí en esta parte y en esta parte, en estos dos puntos, son los dos puntos críticos de esta leva. Entonces allí es muy importante que ustedes le coloquen el aceite porque es donde ella más se mueve. Y otra parte también muy importante es acá, en esta parte interna, también la leva que sostiene esta también necesita lubrificación porque también está en constante movimiento. Esta parte de acá, la parte interna. Ahora este pistone de aquí también necesita aceite. Entonces le vamos a echar desde la parte de arriba para que de allí se deslice el aceite y comience a lubrificar toda esta parte que sube y baja.
Entonces ustedes le echan el aceite aquí en la puntica y él comienza a bajar y a subir y así lubrifica. Entonces tienen que tener en cuenta que este pistón debe estar siempre lubrificado porque puede también crearle problemas en el momento de coser, ¿no? Cuando está muy seco, y lo mismo esta leva de aquí también. Cada parte que necesita lubrificación es importante porque en todo el conjunto, cuando no hay una buena lubrificación y están secos, la máquina se comienza a bloquear. Ahora vamos a ir a la parte inferior. Entonces lo primero que ustedes hacen es mover el motor para ver en qué parte necesita lubrificación. Entonces el punto crítico es este de aquí. Entonces es importante que ese punto lo mantengan siempre lubrificado para que no haya problemas con la bobina en la costura inferior, en la costura de la parte de abajo, ¿no? Para que no se enrede, para que la bobina circule bien. Entonces es importante aquí en el momento que ustedes le echan en el momento en que ustedes le echan el aceite al pistón, el aceite comienza a escorrer, ¿no? Entonces es muy importante que cuando ya vayan a comenzar a coser, ustedes en el momento en que hacen la limpieza y ya tengan todo ya cerradito, entonces dejen un pedacito de tela asentado allí en el pie para que el aceite comience a escorrer y lo absorba esta tela, porque cuando ustedes vayan a coser pueden correr el riesgo de manchar la tela que vayan a coser. Es muy importante cuando ustedes hagan la limpieza, después de haber hecho la limpieza, entonces antes de comenzar a coser es mejor que pasen con un pedacito de tela la costura, porque así de pronto alguna pieza quedó con aceite y el hilo arrastra ese aceite, entonces el hilo queda agrapado en la tela con aceite y mancha la tela. Entonces ustedes ¿qué van a hacer? Ustedes hacen un recorrido con un pedazo de tela, hacen un poco de recorrido de costura y así todo el hilo que quedó, el aceite que quedó agrapado en todo el recorrido, entonces lo viene absorbido por ese pedazo de tela. Entonces es muy importante que hagan la prueba antes de comenzar a coser. Y también, como les digo, dejar un pedacito de tela asentado en el pie para que absorba todo el aceite. ¿Ok? Bueno, como ustedes ven, acá en el fondo también hay una parte que también debe ser lubrificada porque también tiene movimiento. Entonces aquí hay un orificio que nos indica que de esta parte podemos meterle el aceite. Entonces le vamos a echar aquí. Ustedes van a encontrar en el catálogo que les llega con la máquina, ustedes van a encontrar allí en ese catálogo los puntos donde ustedes pueden lubrificar su máquina. Hay unos puntos claves donde ustedes pueden meter el aceite, porque a través de esos puntos, esos orificios, ustedes van a meter el aceite y el aceite va a escorrer a ciertos puntos que son claves. Entonces también tienen que tener en cuenta eso, ¿no? A través del catálogo ustedes van a aprender mucho de cómo manejar su máquina. También pueden lubrificar aquellas partes donde van los tornillitos. También les puede ayudar para cuando vayan a meter los tornillos. Es importante también que ustedes lubrifiquen esas partes porque se van oxidando, aquí también en esta parte donde estas levitas, también ustedes pueden lubrificar. Ellas también necesitan lubrificación. Todo lo que tenga movimiento necesita lubrificación. Y también muevan para que el aceite circule, ¿no?
Bueno amigos, entonces ahora yo voy a limpiar lo que es la parte de las piezas que desmonté. Las voy a limpiar y así mismo ustedes van a hacer. Ustedes van a utilizar también lo que ustedes tengan en su casa. Bueno, en este caso yo voy a utilizar este trapito para limpiar esta pieza y después la lubrifico porque como esto es acero inoxidable, entonces lubrificándola esto el acero no se oxida, ¿no? Pero hay unas partes de las máquinas que no todas son acero inoxidable. Entonces hay unos puntos que necesitamos limpiar, tener bien limpios porque pueden oxidarse. Entonces yo, aunque si es acero inoxidable, yo le meto a todo aceite. A mí me gusta meterle a todo aceite porque así me dura más la máquina, mantiene más limpia. Y sobre todo pues que al momento de trabajar con ella dan mejores resultados, ¿no? Ya por ejemplo esta parte de acá, todo esto es acero inoxidable supuestamente. Y más sin embargo yo veo óxido. Entonces es importante que siempre tengamos... El óxido es bueno para... Ve el óxido. Disculpe. El aceite es bueno para aislar el óxido. Entonces cuando uno usa un instrumento metálico y lo tiene que guardar, entonces guárdelo, antes de guardarlo, lubrifíquelo para que se conserve mejor y no se vaya a encontrar con sorpresas de que de pronto se le ha oxidado. A mí una amiga me enseñó hasta con las ollas, esas ollas que de pronto uno casi no utiliza. Bueno, este es el cepillito que voy a utilizar para limpiar estos dientes, ¿no? Entonces les estaba contando de las ollas. Me decía que esas ollas que uno de pronto utiliza de cobre, que son ollas pues muy delicadas, ¿no? El cobre, el RAM. Cuando uno las utiliza por una vez y de pronto no las vuelve a utilizar, sino que las tiene que guardar, es importante guardarlas llenas de aceite, porque así no se oxidan. ¿Ve? Yo no sabía esto y realmente funciona. Yo empecé a utilizar el aceite con una ollita que yo tenía de cobre, que la usaba para hacer cosas especiales, una olla grande, muy buena. Entonces la guardaba con el aceite, le metía aceite y la conservaba así. Y cómo se conservaba de bien esa olla, no se oxidaba. En cambio habían otras que había tenido la sorpresa y la digamos mala suerte de que se me dañaron por eso, porque no les metía el aceite, las conservaba así secas y cuando iba a reutilizarlas eran todas llenas de óxido, de manchas. Entonces es bueno lubrificar las cosas para que se conserven bien. Bueno, entonces ahora sigamos con esta plaquita también. Y otra cosa importante también es la bobina. La bobina es muy importante tenerla limpia porque también a través de la bobina se corre mucho el hilo y esta sí que se llena de mugre, ¿yo? Y se bloquea porque todas estas lanitas se engarzan aquí y a veces esas lanas no dejan que digamos que se enhebre bien. Por aquí debe entrar el hilo, por aquí por esta parte entra. Entonces todo esto está lleno de suciedad, de polvo. El hilo a veces no se engarza bien y se sale. Y cuando nos vemos que la máquina no funciona bien y que no funciona bien y que se enreda y que porque el hilo no cose bien por debajo. Y es por eso, por la falta de limpieza.
por la falta de lubrificación, por la falta de mantenimiento. Entonces es importante que nuestra bobina también la mantengamos bien limpia y bien lubrificada, porque ella también, esta es la caja de la bobina, no es nuestra bobina, sino la caja de la bobina. Es importante que la mantengamos limpia y bien lubrificada, todos estos puntos. Bueno, y también una cosa importante en la caja bobina es evitar de dejarla caer, porque la caja bobina tiene este tornillito. En este tornillito, ese tornillito que ustedes ven aquí es para la tensión. O sea que entre más apretado, más tensión, entre más flojo, menos tensión. Entonces es importante que ustedes tengan presente eso. La tensión de la caja bobina también es importante y la limpieza. Entonces yo voy a meterle este trapito a ver si, metiéndole este trapito dentro, se me limpia bien porque también se llena de óxido, miren. Bueno, es bueno que ustedes también tengan, si pueden, tengan otra caja bobina, ¿no? Un repuesto. Así cuando no usan una, la pueden tener guardadita, y cuando la otra de pronto no funcione bien, ya saben que tienen el reemplazo. Entonces es importante esta. Aquí esta leva es para sacar la bobina, ¿no? Del carretel. Entonces también hay que limpiarla con mucha delicadeza, que no se vaya a romper, porque eso tiene aquí un elástico, una mola. Entonces es importante que no vayan a romper esa mola, porque si no se quedan sin caja bobina. Yo trato de hurgar en todos los orificios que más pueda para sacarle el mugre posible, para que hagamos un buen trabajo, ¿no? Yo hago ese trabajo, como ustedes ven, me gusta hacerle una limpieza profunda. Así cuando vuelvo a hacerla, entonces sé que pueden pasar algunas semanas, digamos. Porque como uso tanto la maquinita para los tutoriales, entonces, claro, se ensucia. Entonces es importante que hagamos un buen trabajo desde el inicio. Bueno, entonces vamos a echarle un poquito de aceite y la dejamos así. Después, claro que este aceite es para lubrificarlo un poquito. Después tenemos que todo el exceso se lo quitamos, ¿no? Porque aquí va la bobina con el hilo, entonces es importante que el hilo sea limpio, que no se vaya a ensuciar, sino que la lubrificamos un poquito y después le quitamos todo el exceso. La dejamos así. Dejémosla así un ratico. Esta leva es la leva de subir el pie y bajarlo. Entonces aquí también necesitamos lubrificar aquí y en esta parte de acá, como es interna, entonces no alcanzamos. Entonces vamos a lubrificar aquí. Tratemos de hacerlo en ambos lados y así vamos moviendo el perno
arriba y abajo para que el aceite corra, ¿no? Y fluya. Después, como les digo, vamos a quitar todo el exceso de aceite en las partes que tenemos que tocar. Por ejemplo, aquí le quitamos el exceso para que no se nos vayan a manchar las telas. Yo estoy limpiándole un poquito en la parte externa todo el aceite de pronto que queda, que está de sobra, entonces para que no nos vayan a manchar las telas, entonces estoy tratando de limpiar toda la parte externa para que el aceite no vaya a fluir a la parte externa, nos vaya de pronto a hacer daños. Entonces las piezas también, como ya las he lubrificado, entonces ahorita yo voy a limpiarlas del exceso de aceite que le haya echado. Entonces tengo esta que he lubrificado, la he dejado un buen rato. Entonces ahorita voy a quitarle todo ese aceite de pronto de exceso para que la caja bobina no vaya de pronto a hacer, vaya a llegar con el aceite al hilo, no vaya a tocar el hilo. Entonces limpiamos. De todas maneras, así con el aceite que le quedó, ya se ha lubrificado bastante nuestra caja bobina. Ahora, vamos, este es la primera pieza que vamos a colocar porque es la última que sacamos, ¿no? Ok. Ahora viene la segunda, que es esta. También le limpiamos el exceso de aceite. Ok, ahora probamos. Es muy importante probar, ¿no? Que no vayan a haber sonidos raros, que de pronto queden atrapados por allí y nos rompa la aguja o nos rompa hasta la máquina, puede, aunque también romperse la máquina. Bueno, ahora vienen los dientes, que también le habíamos echado aceitico, que también es importante para que los dientes puedan correr bien. A veces se bloquean y también cuando están muy secos es bueno que los lubrifiquemos un poco. Y también, como les digo, en el momento antes de coser, hacer la prueba para que no todo ese aceite que de pronto ha quedado atrapado por ahí en los dientes no vaya a manchar nuestras telas. Entonces es importante hacer la prueba. Ya los orificios de los tornillitos también los lubrificamos, así que no hay problema para que metamos nuestros tornillitos. Esto también es importante, también los orificios se pueden lubrificar para que podamos atornillar bien nuestros tornillitos. Vamos a comprobar que voltee, que se mueva bien. Ok, siempre teniendo nuestros tornillitos en su sitio, entonces en el momento de recogerlos los encontramos fácilmente. Bueno, una vez que ya hayan lubrificado el aceite, la caja bobina y la han limpiado, entonces ahora sí vamos a introducir nuestro carretel. Cuando ya sientan el crack es porque ya la caja bobina está en su sitio.
Ahora, ¿qué nos queda? Nos queda esta cajita que fue la que le quitamos a esta parte. Vamos también, esta cajita la vamos a limpiar porque también tiene su sucio por dentro. Vamos a limpiarla. Ahora vamos a colocar la caja donde va nuestra bombillita. Lo importante es que cada cosa que quitamos, cada pieza, quede bien instalada de nuevo. Es lo más importante, que quede bien ajustada y que quede bien colocada en su sitio. Ahora ya nos queda solo limpiar la parte externa. Bueno, cuando ustedes hayan terminado la limpieza, entonces, como les decía anteriormente, es importante que dejen un pañito debajo para que si hay un exceso de aceite y comience a desfilar, entonces ese aceite quede impregnado aquí en el trapito. Y también cuando vayan a hacer la prueba, antes de coser la prenda que vayan a coser, tienen que hacer una prueba con un pañito para que no vayan a llevarse sorpresas de que les manche la tela. Porque casi siempre, por lo general, después de una limpieza, el aceite continúa a correr y entonces es mejor hacer una probita. Hay varias causas que pueden provocar una costura defectuosa. Puede ser también la aguja. A veces la aguja, hay agujas que no encajan en nuestras máquinas. Yo por lo menos una vez cometí el error de comprar unas agujas en los negocios, estos negocios generales de los chinos, y resultó que no sé por qué, me cosía mal la máquina, me cosía mal y no entendía por qué. Y resulta de que era la aguja que no cambié la aguja y dije, ¿cómo es posible que esta aguja, siendo el mismo número y cosé bien? Pues sí, era la aguja. Entonces es mejor usar agujas de calidad para nuestros trabajos. Entonces, una aguja también cuando no tiene punta, cuando está despuntada, porque de pronto cosemos el cierre, la cremallera metálica, cualquier cosa metálica, cualquier cosa así que de pronto le haya quitado la punta, la haya despuntado por accidente, entonces una punta defectuosa puede también hacer coser mal la aguja. Esta aguja tiene un cilindro que tiene la parte, sobre todo estas máquinas familiares, ¿no? Tiene la parte plana, la parte de atrás, y esta parte plana tiene que ir hacia atrás. Entonces, es muy importante saber eso, que la parte plana va hacia atrás, porque si ustedes fuerzan a la máquina para meter la aguja y la meten mal, entonces al 100% no les va a coser. Otro también de los problemas que se nos presentan cuando cose mal la aguja de la máquina es que este hilo tiene que venir así, bien en este hueco. Si ustedes de pronto por accidente se olvidan o de pronto ustedes lo creyeron de haberlo enfilado bien y resulta que el hilo quedó afuera, no les va a coser para nada, se les va a formar nudos y va a ser un caos. Entonces es muy importante que tengan bien esto presente.
lo ideal es meter la bobina con el hilo así, el hilo viene aquí, el orificio viene acá, lo meten, lo tiran hacia atrás y clam. Cuando ustedes ya ven que el hilo, que la bobina corre, ustedes tirando el hilo y el hilo está bien encajonado aquí, entonces es porque la bobina está bien enhebrada y ahora sí no van a tener problemas para coser. Otro de los motivos por el cual también la aguja no nos puede coser bien es por un mal enhebrado. Nosotros tenemos el hilo aquí. El hilo entra por este orificio, después entra aquí y al ya haber entrado aquí, entonces nosotros lo enfilamos hacia abajo. Al llegar aquí abajo, entonces aquí hay otra tensión. Aquí en esta parte hay un carretel que crea tensión, que es con este que nosotros creamos esa tensión. Y esta también es otra leva que crea también la tensión porque lleva el hilo hacia abajo y hacia arriba y así crea tensión. Bueno, aquí se nos rompió porque pienso que la tensión es muy alta. Cuando ustedes mueven este disco hacia acá, ustedes ven que los números disminuyen. 5, 4, 3, 2. Entonces la tensión acá adentro disminuye, la tensión del hilo. Si ustedes lo llevan hacia acá, hacia la derecha, 4, 5, 6, entonces la tensión aumenta. Entonces, según el hilo que ustedes vayan a utilizar, tienen que controlar la tensión porque si el hilo es muy fino, se puede romper fácilmente, ¿eh? Entonces también tienen que controlar la tensión del hilo según la costura que vayan a utilizar y también según el hilo. Deben tensionar. Aquí lo ideal es el número 6, entonces vamos a tirar. La tensión es fuerte, entonces si nosotros hacemos este paso, llevamos el hilo aquí y esta parte de aquí que tiene que bajar y después subir no se realiza si no entra en el disco que hay acá adentro y que crea tensión y nosotros creemos que la tensión está dada y lo llevamos aquí, lo enfilamos y aquí no hay tensión, entonces se va a crear un caos acá abajo. Entonces es muy importante que esta tensión de aquí la controlemos. Y también si esta parte de aquí se sale, también puede crear problemas, porque ya está faltando un paso. Entonces es importante que todos los pasos el enhebrado no se salten. Entonces cuando ya llegamos aquí y seguimos con el otro paso, llegamos aquí y aquí tenemos que engarzarlo de este modo y ahora sí vamos a la aguja. Tenemos acá el carretel con el hilo afuera. Es importante que este hilo esté hacia afuera, que no esté arriba porque se puede, o acá se puede engarzar. Entonces ustedes bajan y así se aseguran de que el hilo ha sido atrapado y lo sacan. Ahora sí ya está listo para coser. Colocamos su cajita, dejamos la telita. Vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer una prueba a ver si cómo nos cose. Bueno, ustedes ven que la costura está un poquito recogida
y es por la tensión. Entonces hay que controlar muy bien la tensión para que la tela no se recoja. Y también, como les dije anteriormente, la caja bobina también debe tener controlada bien la tensión, ¿no? Entonces vamos a colocarle menos tensión. Vamos a colocarle 5. Este hilo siempre es importante que lo tiren bien largo para que al momento de bajar la aguja no se les vaya a quedar en medio, no se les vaya a salir el hilo. Entonces es bueno que la aguja, el hilo sea largo. Bueno, esta vez la tensión estuvo mejor, no se, no se encogió la tela como esta vez se arrechó, esta quedó más. Entonces esto es importante también controlar la tensión de la aguja, del hilo. Bueno amigos, hemos visto, yo les he hecho ver cómo se limpia la máquina y hemos visto algunos de los motivos por los cuales nuestra máquina a veces no cose bien. Puede ser la limpieza, la falta de limpieza, la aguja defectuosa, la aguja mal colocada y también un mal enhebrado, una mala tensión, el carretel que de pronto no está bien colocado. Entonces, esas pueden ser una de las causas que pueden crear una mala costura. Entonces, yo espero que este pequeño tutorial les pueda ser de ayuda para vuestros trabajos y también el modo como yo les he podido explicar la limpieza de mi máquina. Es así como yo la limpio, entonces quería compartir este momento con ustedes porque me parece un momento muy práctico, un tutorial práctico para todos aquellos creativos que les gusta coser. Entonces, para mí ha sido un agrado poder compartir con ustedes este ratico. Espero que sea de ayuda este tutorial. Y bueno, para los que llegan por primera vez a mi canal, yo los invito para que le den un like a este video si les gusta y también para que se inscriban, para que puedan seguir viendo mis videos que yo sigo montando para ustedes con mucho cariño. ¿Ok? Nos vemos al próximo video. Chao.